Bienvenido seas a este video, en el cual hoy hablaremos sobre el caso de una mujer mayor llamada Elena. Elena tenía una casa a las afueras de la ciudad. Su casa era un poco grande. La mayor parte de su casa era área verde. Dentro de toda esta casa, ella tenía un pequeño cuarto de madera, por así decirlo, el cual no estaba terminado del todo aún, pero así como estaba, era más que suficiente para las múltiples barbaridades que ocurrieron dentro de éste. Lo cierto es que en aquellos tiempos, en aquel pequeño poblado, no existía en absoluto una policía o una seguridad pública que se encargara de investigar crímenes. Todo eran simples especulaciones y comentarios agudos de la gente, mas nadie hacía nada, porque precisamente nadie podía o tenía la autoridad para entrar a la casa de una persona, para investigar algo o simplemente para enjuiciar a alguien, obviamente sin autorización de la misma. Y por los tiempos que eran, lo más seguro era que si se te ocurría entrar a la casa de alguien sin haber sido invitado, probablemente te llevarías un disparo en concepto de legítima defensa. La única manera de poder entrar era cuando toda la gente se ponía de acuerdo y al mismo tiempo unían fuerzas. Pero lo cierto es que raramente pasaba esto, debido a que solo lo llegaban a hacer cuando había pruebas suficientes, y eran bastantes. Y a veces ni siquiera con las pruebas se hacía esto, ya que era más el miedo de un posible enfrentamiento de cualquier tipo. En este pequeño cuarto, por así llamarlo, era el origen de los gritos que se escuchaban a medianoche, pero toda la gente que los escuchaba simplemente se quedaba con el temor, mas nadie hacía nada, porque no pensaban en parte en algo malo, ya que quienes vivían en esa casa, ahí, en la casa de Elena, era ella y su esposo. Su esposo, un señor respetado en todo el pueblo por sus acciones, sus negocios y su amplia fortuna. Pero todo esto ocurrido no sería así por siempre, sino que llegó un momento en el que Elena se metió con la persona equivocada, la cual sería la que más problemas le daría. Elena hacía múltiples rituales en su casa, ya que ella se decía ser parte de una secta de la cual no se sabe casi nada hasta el día de hoy. Tocaron la puerta de Elena, la que tocaba, una pequeña joven llamada Stephanie, la cual iba vendiendo flores que cultivaba su madre. Y desde el momento en el que Stephanie se paró fuera de la casa, sintió
algo muy malo. Algo le decía que estaba mal, pero decidió ignorar su sentir y siguió en su asunto. Elena, entre sus pensamientos ya muy perturbados, ya había perdido la sensibilidad por la vida humana, así que a ella no le importaba de quién se tratara, mientras pudiera lograr lo que se proponía para poder llevar a cabo todos sus rituales. Elena, aprovechando que no había nadie cerca, le puso la mano en la boca a Stephanie y la metió a su casa para después dormirla con una sustancia que tenía. Para Elena era muy fácil. Por descendencia, era alta y fuerte, medía 190 centímetros, lo cual realmente le facilitaba mucho las cosas, tomando en cuenta que la mayoría de pobladores medían aproximadamente solo alrededor de 160 centímetros y no más. La madre de Stephanie sabía claramente a qué lugares había ido su hija a vender, y esa misma noche que su hija no llegó, ella se dispuso, armada de valor, a buscarla. En las primeras casas a las que fue, se portaron muy amables e incluso la invitaban a pasar y a revisar las casas, rincón por rincón, para que pudiera salir de dudas. Pero sería hasta la casa de Elena donde acabaría esto, ya que de primera mano en ningún momento le abrieron la puerta o le pusieron atención atendiendo a su llamado, sino que tuvo que esperar a que alguien saliera de la casa para poder interceptarlo y poder hablar con él. Y no sería más tarde, sino la misma Elena, la que saldría primero, y en vez de saludarla cuando la miró, Elena se portaría muy grosera por aquella visita y le diría: no sé qué intenta hacer, he visto que lleva horas afuera de mi casa, pero si no se va, no dudaré en quitarla yo misma. La madre de Stephanie empezó a poner carteles en varias casas, en varias bardas, en varios lugares, para llamar la atención y conseguir apoyo para poder entrar a la casa y buscar a su hija, ya que ella no podía hacerlo sola. Los obstáculos eran muchos. El marido de Elena vio los carteles que había puesto Stephanie y por su propia cuenta, y sin decirle nada a su mujer, se puso a buscar por lo largo de toda su casa, hasta que de la nada encontró ese pequeño cuarto de madera que incluso él desconocía que estaba en la casa. Se pudo percatar de restos humanos que estaban enterrados en el piso de esta, y los pudo encontrar ya que solo habían sido enterrados parcialmente. Cuando él intentó hablar con su esposa para ayudarla, o al menos saber qué estaba pasando con todas esas atrocidades de la casa, lo único que consiguió fue terminar de la misma manera que lo que había encontrado.
La gente, con la desaparición del esposo, ya estaba convencida de que algo malo pasaba dentro, y con el pasar de algunos días se organizaron para entrar a la casa de Elena. Pues llegó el día, en el momento en el que la vieron llegar y entrar a la casa. Ellos lo hicieron. Estaban dentro de la casa y no habían pasado ni 10 minutos de la entrada de Elena, y a pesar de que todo el domicilio estaba rodeado, en ningún momento encontraron a Elena en ninguna parte de la casa. Parecía que se la había tragado la tierra. Lo cierto es que esta historia es muy corta, pero para la gente que lo vivió en carne propia, fue algo de lo más abrumador, desde los gritos hasta los desaparecidos. Algunos dicen que simplemente estaba loca, otros dicen que era una bruja, pero la verdad de todo esto es que nunca se supo. Solo quedaron los malos recuerdos y muchas tristezas de personas que desgraciadamente no pudieron regresar a sus casas. A veces, uno no está seguro en ningún lado. Es mejor hacerle caso al corazón e irnos de un lugar cuando podemos presentir que algo saldrá muy mal. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Esto es El Rincón del Terror.